Gloria a Dios, gloria al Señor. ¿Cuánto contento de estar aquí en esta mañana? Gloria al Señor. Vamos a orar, hermanos. Creo que ha sido una mañana maravillosa, amén. Y en verdad les pido que oren bastante por estas muchachas, ¿sí? Por Nicole, por Samantha, que Dios las bendiga, que Dios las guarde, que Dios las prospere, ¿sí? Por ese emprendimiento que tienen de sí mismas para adorar a Dios, ¿ve? Recuerden ustedes que no es algo que tiene que ser de todas maneras influenciado por alguien más, pero si sale de dentro de ellas, eso es maravilloso, amén. Así que oren bastante por estas dos muchachas. Una de ellas creo que está de cumpleaños hoy día, ¿es verdad? ¿No? Oh, todavía falta. ¿Ya pasó tu cumpleaños? Oh, Dios. Bueno, pues, pero vamos a estar orando por ella, amén. Vamos a estar orando por ella. Las muchachitas desde pequeñitas se han dedicado a servir a Dios y Dios las ha guardado, mírenlas, ¿sí? Y gracias a Dios porque tienen una buena mamá, ¿sí? Y un buen papá que no han permitido que se nos relaje, amén. Y las han ayudado a mantenerse siempre en los caminos del bien. Gloria al Señor, porque si papá y mamá no se involucran, los muchachos hacen lo que les da la gana, ¿sí? Eso es una verdad que ustedes no pueden tapar. Si papá y mamá no se involucran, los muchachos hacen lo que les da la gana. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a orar luego de eso. Romanos capítulo 10, versículos del 2 al 4. Romanos capítulo 10, versículos del 2 al 4. Gloria al Señor. La palabra del Señor dice así: y yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y, en cambio, se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, a todos los que creen en Él se les declara justos a los ojos de Dios. ¿De quién está hablando esto Pablo? De los judíos, ¿sí? Y los judíos en aquel entonces vienen a ser un tipo perfecto de lo que son los creyentes del día en el cual estamos viviendo. Y la religiosidad que les ha invadido y prácticamente los ha cegado, ¿sí?, a lo que es la palabra de Dios, y los ha entregado, ustedes saben, a lo que le vamos a llamar hechuras de hombres, manufacturas de hombres, pensamientos, ¿ve? Y con la ayuda de Dios hoy día vamos a aprender un poco más de eso, ¿sí? Lo que realmente significa la palabra legalismo. Ahora no voy a hablar del legalismo, pero basado en eso voy a caminar hoy día en lo que es la tercera parte de nuestro mensaje, que se llama restauración, ¿sí? La restauración de todo a su posición en el nombre de Dios. Estén orando por los hermanos de Bolivia, ¿sí? Nos mandan muchos saludos, están escuchándonos, y bueno, pues si nos toca la oportunidad de viajar, ya tenemos un tercer país ya que tenemos que poner en la lista. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor Jesucristo. Tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amado Padre Celestial, sabemos que todas las cosas, Señor, se van a hacer en la medida que tú las inspires y en la medida que tú proveas, Padre. Sabemos que tú eres el proveedor para toda buena obra, Señor Jesucristo. Amado Dios, somos conscientes que la economía es la que va
a jugar un papel muy importante en todos los proyectos que emprendamos, Padre. Mas, oh Dios, también somos conscientes que la fuente de donde viene todo esto siempre eres tú, Padre. Eso no ha cambiado, Señor. Usarás hombres, usarás un hombre o muchos, Señor, pero Padre Santo, tu propósito, si eso es conforme a tu voluntad, se tiene que cumplir. Amado Dios, oramos por nuestros hermanos y nuestras hermanas aquí, para que puedan venir, Señor, y comparecer delante tuyo, Señor, acomodándose en esta vida según tu palabra, Padre. No hay otra forma de hacer el rapto, no hay otra forma de verte a ti cara a cara, sino por medio de aquello que tú nos dejaste ahí como legado, que se llama, Señor, la Santa Escritura, tu palabra, Señor, aquello que nunca cambia, ni siquiera por el parecer humano. Oh Dios, tú te mantienes siempre con el mismo pensamiento, Padre Santo. Oramos por nuestros hermanos en Bolivia, por los creyentes en Chile, Señor, por los hermanos allá en los Estados Unidos, Padre Santo, por los hermanos en Argentina, Señor Jesús, aquellos que están abriendo sus ojos, aquellos que están buscando por ti, Señor Jesucristo, aquellos que ya están cansados del mundo religioso y que están, Señor, dándose cuenta que algo está sucediendo y nadie dice nada al respecto. Padre, ayúdanos tú, Señor. Sabemos que no somos los únicos en esta tierra. Hay muchos más alrededor del mundo, Señor, que en verdad te buscan en espíritu y en verdad. Padre, ayúdanos, Señor. Seas tú también poniendo en nuestros corazones la urgente necesidad de poder llegar a tantos y como podamos, Señor, porque todavía faltan algunos, Señor, que entren y conozcan tu palabra, Padre. Ayúdanos, Señor Jesucristo, que esa sea nuestra prioridad. Sabemos que cualquier cosa que se haga aquí dentro de estas cuatro paredes no harán, Señor, nada, sino aquello que tú nos mandaste hacer, y es, Señor, que un pecador vuelva a ti, Señor, que uno de tus hijos vuelva a donde, Señor, siempre estuvo, pero, Señor, que por el mundo y las cosas del mundo se alejó de ti. Padre, ayúdanos, Señor, a poder rescatar a aquellos que son tuyos, Padre. Esa es nuestra oración y es nuestro deseo, amado Dios. Ayúdanos en esta hora, que tu palabra, Señor, nos ayude y nos moldee y nos redireccione para hacer las cosas que a ti te agradan, Padre. Gracias. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén, amén, amén. Dios le bendiga. Tomen asiento. Gloria al Señor. Recuerden, ante todo, el que debe de ser agradado es Dios, ¿sí? No nosotros, ¿sí? El único que debe de recibir toda la honra, la gloria, honor, créditos, debe ser siempre Dios, ¿sí? Así nosotros hayamos aportado, aunque sea un granito de arena, ¿sí? Todo lo que hagamos siempre debe de ser con el único objetivo de llevarle la gloria al que se la merece, ¿sí? Nada de lo que hagamos, por más loable que sea, va a traer gloria para nosotros mismos, ¿sí? Nada. Podemos, como el mismo Pablo dice, podemos aún entregar nuestros cuerpos para que sean quemados, aún eso ni siquiera nos va a traer gloria. Miren ustedes a lo largo de la línea del tiempo, Juan Hus y otros mártires que murieron pues para que tú y yo tengamos hoy en nuestras manos la Biblia, que por cierto algunos no le damos el valor que ésta tiene. Ustedes saben, muchas personas murieron para que tú y yo tengamos la Biblia, aunque no lo creas, aunque quizás no conoces la historia, muchos murieron para que este libro sagrado llegue hasta tus manos en tu propio lenguaje, ¿sí? Muchas personas entregaron sus vidas por amor a ti, aún sin conocerte, y debemos de valorar todo eso, ¿sí? Y debemos de tenerlo siempre en cuenta cada vez que rechazamos o cada vez que flojeamos en nuestro diario estudio de la palabra. Nunca, de los nunca, dejen de leer la Biblia. Y es algo que les voy a decir siempre, ¿sí? Aunque se cansen. Gloria al Señor. Así que toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza siempre van a ser
para el único que se la merece, y ese es Dios, ¿sí? El autor y consumador de nuestra fe. Nosotros simplemente somos instrumentos, somos herramientas en sus manos, pero el que se lleva todos los créditos es Dios, ¿sí? Es Dios. Hombres y mujeres de este mundo tienen que reconocer eso. Gloria al Señor. En nuestra lectura hoy nos vamos a enfrentar a un hecho que es prácticamente con lo que nos vamos a topar casi siempre. Recuerden, todos nosotros tenemos fórmulas y todos nosotros somos sabios de acuerdo a nuestra propia prudencia. Amén. Todos, sin excepción. Todos nosotros somos hábiles de acuerdo a nuestra manera de ver las cosas. Pero gracias a Dios que la salvación no está basada en nuestra habilidad, ni en cuánto sabemos, ni cuánto podamos conocer de esto o aquello o del otro. La salvación está basada en aquel sacrificio que Dios hizo ahí en la cruz y prácticamente en todo el plan que Él se que Él se propuso realizar en nuestras vidas desde antes de la fundación del mundo. Entonces ahí no tenemos chance, no tenemos oportunidad de inyectar siquiera un poquito a la fórmula que Dios ya trazó. Porque recuerden, Dios no cambia su pensamiento, Dios no cambia su forma de ver las cosas. Si Él las vio así hace 2 millones de años atrás, así las va a ver siempre. ¿Ve? Aunque a ti te guste o aunque a ti no te guste, aunque a ti te agrade o aunque a ti no te agrade. ¿Ve? Dios las vio así y así es como Dios quería que sucedan las cosas. ¿Ve? A veces nos ponemos en un plan donde pensamos pues que no debieran de serlo, no debiera de ser así. Imagínense usted en los días de Pablo, cuando el evangelio te costaba pedradas en la cabeza. Ser evangélico te costaba ser una persona que prácticamente a diario tendría que ser apedreada 2 o 3 veces durante ese día. Imagínense usted, ¿cuál habría sido su queja? ¿Ve? Señor, pues ¿por qué las piedras, no? ¿Por qué no eres esponja, no? ¿Por qué no maderita? Hermanos, así fueron las cosas. Así Dios designó que sean las cosas. Y miren, a pesar de tan grande oposición, esas personas hicieron lo que tú y yo, y debería darnos vergüenza, no hemos hecho hasta ahora. ¿Ve? Es así, es simple. ¿Ve? Somos el grupo de creyentes en la línea del tiempo más flojos en toda la historia de la humanidad. Cáptenlo. Tenemos un grandioso mensaje, pero no tenemos grandiosos personajes que, bueno, pues sean dignos de, vamos a darle unas florecitas, ¿no? Por creer y vivir este mensaje como se tiene que hacer. Toda la vida hablamos de William Branham, cierto, pero él es uno de muchos. ¿Quién es el segundo? ¿Quién es el tercero? ¿Quién es el cuarto del cual debiéramos hablar? ¿Quién es el 1000, 2000, el 3000 del cual debiéramos estar hoy día dando palmas a Jesucristo por su vida? Ese es el gran problema. Nos hemos dedicado pues a darle simplemente toda la gloria al único que nosotros reconocemos como icónico de todo este movimiento, pero nos hemos olvidado que no se trataba de uno, pues en esta oportunidad se trataba de todos nosotros. Cuando vino Jesús, Él fue, ustedes saben, exclusivo en cuanto al sacrificio que Él vino a realizar, ¿ve? Y lo que Él llevó a cabo, nadie más lo podía hacer, porque era de una sola vez y para siempre. Muchos vienen y confunden a William Branham y dicen que Él es nuestro pariente redentor y Él lo va a hacer y porque Él lo hizo, nosotros entramos también. No es así. Nuestro pariente redentor es Jesucristo. Él nos redimió. Ya. Porque Dios se hizo y tomó forma de ti y de mí para que tú llegues a ser Él. Pero William Branham, ¿qué cosa fue? Aparte de ser uno de los 7 mensajeros, William Branham vino para mostrarnos en el tiempo del fin, para decirle a la iglesia, al mundo eclesiástico mundial, cuán errados estaban respecto de lo que ellos pensaban que era servir a Dios. Y los trajo de nuevo a la palabra. En conclusión, lo que hablamos de William Branham debiera ser lo mismo que hablamos de Pablo y de Pedro y de todos estos hombres que allá en el principio, pues, pusieron al mundo de cabeza. Pero no es así, miren.
nos hemos vuelto en consecuencia, antes que ser creyentes o cristianos, religiosos. Y hemos comenzado a proponer, sin que ustedes se den cuenta, a lo largo de la línea del tiempo, ciertas condiciones que le van a dar, a nuestro parecer, el carácter al mensaje del tiempo del fin. Y eso es inaudito. El versículo 1 de este libro de Romanos dice lo siguiente, no lo tengo ahí escrito, pero se lo voy a mencionar porque es simple. Dice Pablo: amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Eso comienza por ahí. Ese es el profundo deseo de Dios, ¿eh? Que todos los que han abrazado el mensaje sean salvos, ¿eh? Como les decía semanas atrás, si tú me dices que eres cristiano, tienes que oler a Cristo y tienes que proyectarme a Jesucristo. Si no, ahí hay algo que no está correcto. Amén. Versículo 2 dice: yo sé que ellos, ahí ya entienden, ¿verdad? Los israelitas, los religiosos, los creyentes del mensaje de su día, que estaban haciendo todo menos lo que debían de hacer. Porque eso es lo que dice la Biblia. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ellos estaban esperando al Mesías, hermano. Ellos estaban esperando que sucedan esas cosas, pero cuando sucedieron delante de ellos no las recibieron porque no venían manufacturadas de la manera como ellos las habían estado esperando. Y ahí está el problema. Ahí está el problema de todos nosotros. No vino como yo me lo esperaba, no vino como yo creo que debiera de ser, no es como yo pienso que debiera de ser un verdadero creyente del tiempo del fin. Olvídese. Esto tiene que ser como Dios dijo que iba a ser, no como yo pienso que va a ser. Yo tengo mi opinión de lo que debiera de ser. Tú tienes tu opinión de lo que debiera de ser. Usted tiene su opinión de lo que debiera de ser, pero eso se queda nulo porque Dios tiene ya su opinión de todo esto. Para los del retorno, esto es de cierta manera. Para los de los truenos, esto es de otra manera. Para los que creen en José, esto es de otra manera. Para los que creen en que el hermano Branham va a venir en un avión, esto es de otra manera, porque hay todo tipo de cosas, ¿ve? Hermano, una cosa es la siguiente, y esto lo vamos a aclarar porque es importante que se sepa. Muchas personas confunden aquella declaración del hermano Branham con respecto a la venida del Señor con lo que es la perspectiva de todo creyente respecto de lo que el profeta es. ¿Me dejo entender? El profeta de Dios dice: no importa cómo creas tú que viene el Señor, pero si tú crees que Él viene, estamos de acuerdo y somos hermanos. ¿Ve? Nos abrazamos, somos todos, estamos esperando la misma cosa. Si tú crees que Él viene en una nube, si Él viene en un ovni, si Él viene en un carro de fuego, no sé, pero la cosa es que creemos que Él viene. Cristo, el Señor, la venida del Señor. Sé que va a venir algo y algo me va a alcanzar, pero nunca, de los nunca, eso se convirtió, ni fue el deseo del corazón de William Branham. No importa si tú crees que yo vengo primero o Cristo viene primero. O que yo voy a venir y te voy a explicar todas estas cosas antes que a cualquiera. Eso nunca estuvo en la receta original. Nunca fue parte del menú de Dios. Y ahora vienen y te ponen 1 Corintios 15, el orden de resurrección. Pero cuando tú te pones a leer 1 Corintios 15 y lo pasas por todas las versiones de la Biblia, te das cuenta rápidamente que Pablo está hablando en contra de los que están dudando de lo que es la resurrección, y viene y te explica cómo sucede la cosa, ¿ve? Y entonces forzadamente vienen y te ponen a William Branham en el versículo 1, cuando eso no es así, ¿ve? Si nosotros leemos la Biblia como tiene que ser leída, sin prejuicios, por eso es que la Biblia dice, o el mismo Señor nos dice que debiéramos de leer la palabra o venir a Él como niños. Los niños no tienen prejuicio. Los niños vienen delante de un adulto y le dice: Señor, ¿me puede ayudar? Y la mamá le está mirando con unos ojos que se le salen. ¡Ay! Si supiera quién es ese sinvergüenza. No. Pero el niño no es inocente. Señor, ¿me puede ayudar? La mamá sabe que es un sátiro, que es un degenerado, pero el niño no, la niña no sabe. Ella simplemente está haciendo, o el niñito simplemente está haciendo lo que sabe hacer, es confiar. Somos nosotros los que le manufacturamos. Mira,
Vamos a confiar, pero tenemos que saber en quién confiar. Y entonces ya le comenzamos a manipular la mente para que se cuide, ¿no? Porque los niños son así confiados. Todos los que somos padres sabemos que ellos son confiados. Ellos vienen y dicen, bueno, si ese tomacorriente le da energía al equipo aquel, ¿cuánta más energía me va a dar a mí? ¿Quién metería el dedo al tomacorriente, no? Porque son inocentes. En su mente de niño está, si eso da energía, a mí también me va a energizar, ¿ve? Entonces son los niños, ¿ve? Igualito las cosas de Dios. Como dice el apóstol Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Los niños de antes no podían soportar otro tipo de leche. Hoy día les hacen fórmulas y cosas por el estilo, y dentro de la fórmula vienen los antídotos para que eso que están tomando no les haga mal, y la mamá piense que esa leche en polvo es lo máximo, ¿entiendes? Y las farmacéuticas se lleven tu dinero, aunque usted no lo cree, es así, ¿ve? Todo lo que no viene por la vía natural nos hace mal, créanmelo. Todo lo que no viene por la vía que Dios diseñó nos va a hacer mal. Hay algunos hermanos que comen cositas y luego están enfermitos y dicen, ay, es el diablo. No es el diablo, metiste algo ahí que no debías de meter. ¿Me capta? Por eso que el profeta decía, a veces el diablo está por ahí en la esquina quejándose con Dios porque de todo le echan la culpa, cuando a veces ni siquiera él ha tenido que meter sus manos. ¿Ve? Y en este caso, hablando de ser religiosos, el diablo no tiene que hacer trabajo ahí. Eso, hermano, el hombre en su ímpetu de ayudar a Dios, ímpetu es, Pedro tenía ímpetu, ¿verdad? Señor, yo no voy a permitir que te maten. Apártate de mí, Satanás. ¿Ve? Jesús, eres malo, de verdad. ¿Entiendes? Imagínense a alguien que le digan eso. No piensen en quién. No valoren su mente. Pero imagínense qué haría. Si te pones a parafrasear lo que hizo Pedro, ni siquiera te imaginas lo que habrá pasado en ese instante. Si Pedro era ya, ustedes saben, reactivo, te imaginarás lo que pasó por su mente. Amén. Entonces los israelitas, viene el apóstol Pablo y dice lo siguiente, ¿no? Luego vamos a seguir con lo que está aquí. Porque se trata de restaurar todo a su condición original. Eso es restauración. Todo tiene que volver a su causa, ¿ve? Todo tiene que volver a ser como solía ser, y de esa manera va a funcionar. Si no, no estamos hablando de restauración, sino de restitución, ¿ve? A veces la gente usa esa palabra porque también se traduce. Yo restituiré lo que comió la oruga, ¿ve? Pero en sí es restauración, es volver a su condición original, ¿ve? A veces la restitución es, te quito esta pieza y te pongo otra. Te restituiste, cambiaste, ¿ve? Más exacto es restaurar, porque restaurar te habla exactamente de volver todo a su condición como era antes, ¿ve? No es un cambio, no es otro tú, eres tú mismo, ¿ve? Pero con una nueva naturaleza, ¿me capta? Eres tú mismo, tú nunca dejaste de ser lo que eras delante de los ojos de Dios. Judas, por más que brincó, saltó, se leyó los 7 sellos, las 7 edades, se siguió a todos los hombres que habían y por haber por la televisión y por el YouTube, ¿ve? Eso no lo cambió, porque él ya vino prediseñado para ser el hijo de perdición. Eso es algo que debiéramos de verlo. Si tú viniste prediseñado para hacer algo, porque todo va a producir de acuerdo a su género. El mismo hermano Branham dice, y lo dice de esta manera: si yo al final de mi vida descubriera que me voy al infierno, lo han leído, ¿verdad? Yo voy a estar bien agradecido a Dios de haber vivido una vida en su palabra, porque no encuentro vida fuera de la palabra de Dios. Wow. Pero muchos parece que han encontrado una alternativa, ¿no? Nadie se quiere ir al infierno, pero tampoco quieren vivir como cristianos. Ahí está el problema. ¿Ve? Miren, yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios. ¿Quién no tiene un entusiasmo por Dios? Todos tenemos un entusiasmo por Dios. Yo quiero hacer lo mejor para Dios, me voy a despertar. Así planeamos todos los días, ¿verdad? Voy a leer mi Biblia, unos 5 capítulos, voy a escucharme un poquito de cintas y voy a estar fortalecido. Llega el día, nunca haces eso, ¿verdad?
le estoy hablando a los que no lo hacen. Yo sé que el 90% por lo menos hace algo. Hace algo. Dice, yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado. Si todos pusiéramos nuestra atención en hacer lo que Dios nos mandó a hacer como creyentes del tiempo del fin, ¿usted piensa que las cosas estarían así como están? No, señor. Miren, todo lo que Dios ha dicho en su palabra se tiene que cumplir, ¿ya? No importa si tal grupo o tal organización piensa distinto. Si Dios dijo algo, se tiene que hacer como Dios lo dijo. Sí. Aún el ordenamiento de los ministerios tiene que ser hecho como Dios dijo que se haga. Sí. No porque la organización ya está corriendo y bueno, tenemos gente ya ahí y si no se nos va a perder la cosa. No podemos cambiar la fórmula. Ya comenzamos así hay que seguir. No. Cualquier cosa que tú hagas y te emprendas a seguir haciendo fuera del canon original de Dios, hermano, va a producir todo menos cristianos. Va a producir todo menos creyentes del tiempo del fin. Yo les digo eso por experiencia. En sus iglesias lloran, claman. Oh, hermano, yo los conozco, pero encuentro los afuera, son unos terribles. Son las personas más odiosas del mundo y sobre la faz de la tierra. Entonces hay entusiasmo, pero está mal encausado. Sí, es verdad. Es cierto. ¿Sí? Dios nos ayude, Dios tenga misericordia. ¿Sí? Pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Miren, todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Vamos a ponerle en un ambiente optimista. A Dios no le importa qué hiciste hace 15 años. A Dios no le importa si fuiste un homicida, un ladrón, ¿entiendes? Cuando estamos hablando de salvación, ¿sí? Viene la sangre de Jesucristo, limpia y cubre todo pecado. Dice todo, ¿no? Así que en ese aspecto, nosotros no podemos encontrar ninguna cosa que nos vaya a impedir tener acceso a Él. ¿Sí? En cuanto a salvación, eso es lo que Dios hizo. Si yo fui nacido como un ser a quien Dios pues dijo que iba a salvar, no importa lo que yo haya hecho, así sea el hombre más vil y despreciable sobre la faz de la tierra, Él me ha salvado. Ahora, es lo que Él hizo por mí. Ahora Él requiere que yo haga algo por Él. Sí, porque Él dice que yo debo de hacer todas las cosas que a Él le agradan. Es lo que dice tu Biblia y mi Biblia en el libro de Efesios. Porque a veces nos quedamos con que ya somos salvos, gloria al Señor. Así que Dios, así como me recibiste, así me vas a llevar. Esa es la más grande obra de manipulación que yo he visto en muchas personas creyentes, dizque, del día en el cual estamos viviendo. Dios no te va a llevar así como te encontró. ¿Por qué hay una obra de restauración? Dios tiene que volverte a tu condición original. Ni siquiera Moisés le sirvió así como estaba. Dios tuvo que 40 años ahí hacerlo, ¿me entiende? Ser completamente dependiente de Dios y no de sus propias habilidades. Porque el tipo, hermanos, era tan capaz que no era cualquiera. ¿Ve? Al cumpleaños de Faraón él no le traía ositos o chocolatitos, él le traía ciudades. ¿Ve? Él le traía súbditos. ¿Ve? El hombre estaba muy preparado. ¿Ve? Y sabía cuando se tenía que hacer una liberación o una conquista. Así que cuando le dijeron, Moisés, tú eres el libertador, él dijo, bueno, heme aquí. Y se fue a hacer su liberación y terminó siendo un homicida, antes que ser el gran libertador de Dios. Así que así no hace Dios las cosas. Y a veces nosotros nos lanzamos a unas empresas, ¿ve? Emprendimientos, que terminamos siendo lobos antes que ovejas. ¿Ve? Y eso no puede ser así. Así que ya hay un patrón que nosotros debemos de seguir. ¿Ve? Así como Dios ya me salvó y no importa lo que piense fulano, mengano, sotano, ¿ve? O lo de la izquierda o de la derecha, igualito, Dios ahora dice ya,
quiero que canalices toda tu energía en servirme y agradarme. Y ahora ahí viene el misterio, pues. Cristo es el misterio de Dios revelado. Ahí viene el misterio, Colosenses, que estaba oculto de siglos y centurias, ¿no? ¿Quién va a hacer la obra que agrada a Dios? ¿Nosotros o Dios mismo? Dios mismo. O sea, Dios nos salvó y nos puso en una condición de tabernáculos, habitáculos de Dios, porque Dios en su naturaleza, ¿qué cosa es? Un ser que mora. Así que equivocada es la idea que pensamos que Dios está allá, más allá del sol. Cierto, está más allá del sol, es un ser eterno, pero ¿dónde está obrando Él? Aquí. Y si quieres ser más exacto, y si no te da pena decirlo, puedes decir, aquí, en ti. ¿Ve? Y decimos, no, ¿cómo va a ser Dios obrando en mí? No creo. Ahora, si piensas que todavía no está obrando Dios en ti, y si tú eres un hijo de Dios, bueno, pues hay que preparar ese tabernáculo, ¿no? Hay que acondicionarlo, porque de eso se trata. Estamos acondicionando nuestras vidas para que puedan ser, ustedes saben, útiles para Dios. Todos los que manejamos herramientas sabemos que nuestras herramientas tienen que ser acondicionadas a fin de que nos sirvan. En esta época en especial, cuando todo tiende a oxidar. Por lo regular, todo tipo de herramienta creada por hombre ustedes saben, tiende a dañarse. Porque tiene principio y tiene fin, es obvio. ¿Ve? Si no le das mantenimiento, se echa a perder. Pero los hijos de Dios, hermanos, siempre fueron hijos de Dios. ¿Qué cosa es lo que necesitamos? Entrar en esa dimensión de serlo. ¿Ve? Ese es el problema. No llegamos a ser el hijo de Dios. ¿Ve? Sabemos que Dios hizo una obra grande por nosotros, pero no llegamos a ser hijo de Dios. Y en consecuencia creamos nuevas reglas, creamos nuevos patrones, creamos nuevas fórmulas para poder decir que somos hijos de Dios. Entonces llegó un tiempo donde dijeron, bueno, los hijos de Dios tienen que vestir de tal manera. Y hay lugares como en las selvas remotas de algunos países donde las personas comenzaron a vestirse de blanco y comenzaron a vestir incluso en pieles de animales. Y entonces comenzaron de esa manera a pensar que estaban agradándole a Dios. Nunca Dios nos mandó a hacer eso para comenzar. No hay nada que tú y yo podamos hacer, humanamente hablando, para agradarle a Dios. La única forma para agradarle a Dios es mediante el cumplimiento de su palabra. Así que olvídate, ese tipo de legalismo no funciona aquí. ¿Ve? Ese es legalismo. Entonces, legalismo es crear un patrón, crear otra fórmula distinta a la que Dios ya estableció, ¿ve? Para conseguir, ¿qué cosa? Un fin parecido, no el mismo, porque nunca vamos a conseguir el mismo resultado haciendo las cosas de una manera diferente a la que Dios ya diseñó que se hagan estas. Wow. Y bien claro le está diciendo ahí, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Ahí acuérdense del apóstol Pedro, ¿eh? Acuérdense del apóstol Pedro y cómo él apoyaba, o mejor dicho, se quedaba mudo cuando los de la circuncisión venían y ustedes saben, hacían presión sobre los que eran incircuncisos. ¿Ve? Cáptenlo. Porque para Pedro todavía seguía siendo, ustedes saben, un secreto a voces, que para él todo lo anterior seguía tan vigente. ¿Ve? Que para él nada había cambiado en lo absoluto. Así que vino Dios y le enseñó lo de los lagartos y cosas por el estilo, y todas esas cosas tuvieron que cambiarse, restauradas, renovadas delante de Dios, y a veces ni siquiera así. Tuvo que venir Pablo y darle una buena cátedra de palabra pura al apóstol Pedro, y eso no le quitó nada al apóstol Pedro. ¿Ve? Simplemente necesitaba una dosis de ubicaína. Y muchos así parece que necesitamos algo de eso. Porque los mensajes no nos hacen, hermano. Muchas personas, nuestros jóvenes, piensan que esto es todo. ¿Ve?
Piensan que eso es todo. Esto en esta forma no va a hacer nada. Ni en la forma del hijo del hermano Branham va a hacer algo contigo. Esto tiene que hacerse carne. Carne. O sea, cada cosita que tú vayas a encontrar ahí, que es palabra de Dios, por cierto, tiene que hacerse vida. Porque ¿de qué se trata todo esto? De la vida de Dios siendo vivida a través de nosotros. Si no es así, pues ¿de qué estamos hablando? ¿Me explico? Yo veo a nuestros líderes y no sé qué cosa están promoviendo actualmente. Pero como lo de antes no funcionó, porque no le echaron a hacer las cosas como Dios dijo que se hicieran, ahora tenemos nuevas fórmulas. Tanto es así que el otro día escuchaba a un amigo mío que decía y comparaba a Pablo con un asesino, con un criminal, con un homicida. Y yo entre mí decía, pobrecito, está cansado o ya perdió la visión. Pablo nunca puede ser comparado con un delincuente, ni podrá ser comparado con un homicida, ni podrá ser comparado con un narcotraficante. ¿Por qué? Porque el celo de Pablo, o la razón por la que Pablo persiguió a la iglesia, era basado en la palabra de Dios, del antiguo pacto. Tú no ves a Pablo asesinando a alguien para robarle su cartera. Tú no ves a Pablo asesinando a una mujer porque él la ultrajó y no quiere dejar huella. No, señor. Pablo perseguía a los cristianos en su celo por las cosas de Dios. El que esté en contra de Dios debe de morir. Eso era su celo, eso era su consigna, eso era lo que él estaba viviendo. Y ninguno era como él en ese aspecto. Por eso es que Pablo llegó a tener renombre. Y es por eso que los cristianos no querían acercársele, porque él era conocido como el asesino de cristianos. Pero los cristianos también tenían que entender que él estaba cegado con el antiguo pacto. Pero cuando vino él mismo y se le reveló, las cosas cambiaron. Pero Pablo no puede ser equiparado con un criminal, ¿ve? Y luego venir y decir que un criminal puede llegar a ser de la calidad del apóstol Pablo. Porque eso es lo que estaba diciendo que yo le estaba mencionando hace un rato. Que así como Pablo, que Dios lo restauró y hizo más que cualquiera, eso es lo que estaba diciendo él, así cualquiera puede venir de afuera y hacer más que cualquiera de nosotros que decimos que somos santos. Eso no es así, eso no se aplica a nosotros. Porque si Dios hizo lo que hizo con Pablo, es porque Pablo era más celoso que Pedro, Pablo era más celoso que cualquiera de estos que escribió los 4 evangelios. Pablo en verdad vivía lo que predicaba. ¡Wow! ¿Me capta? Eso era el celo de Pablo y es por eso que Dios lo llamó a él para llamar a la iglesia de vuelta a la palabra. Mucha gente viene y dice, no, pues si Pablo lo hizo, yo también. Vienen criminales, homicidas, hombres con 5 o 6 mujeres vivas y son tremendo ministro. Eso no puede ser. Eso no es posible, es inaudito. Eso no tiene pies ni cabeza en la Biblia. Entonces cuando yo veo a nuestros líderes hablando de esa manera, y yo digo líderes para que me capten a menos de quién estoy hablando, me pongo a pensar y toda la semana he estado casi enfermo de esto, porque es inaudito que año 2018 tengamos a estos ancianos hablando cualquier cosa menos la palabra de Dios, y la gente aplaudiendo cualquier tontería. ¿Por qué? Porque el pueblo se olvidó que el Urim Tumim también tiene que estar en ellos. ¿Cómo tú sabes si te estoy engañando? Si no lees Biblia ni mensaje. ¿Cómo sabes? No, es que el hermano Luis es serio. ¿Y qué tiene que ver eso? Tú tienes que saber lo que tú estás recibiendo. Para que tú digas amén, tienes que saber que lo que estoy diciendo es verdad. Y tú lo has visto. Y eres testigo que lo que te estoy diciendo no escapa de ser, sino solamente la verdad y nada más que la verdad. Punto. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo va a hacer la gente eso si no leen Biblia, no leen mensaje? Y solamente dicen amén por decir amén, porque la mayoría dice amén. Y todo el mundo está así. ¿Cómo podemos estar hablando que hay un Cristo que se está levantando en medio del pueblo si ni siquiera saben de qué se trata esto? No saben.
No saben diferenciar una crema volteada de una leche asada, por así decirlo. No saben. Uno que en verdad se apasiona por esto, uno que en verdad lo ha dado todo por esto, se siente mal, hermano. ¿Qué pasó? Seguimos dando y seguiremos dando todo por el Evangelio, sí. Pero tiene que haber compromiso. Recuerden, nuestro llamado ante todo es que no va a existir esfuerzo que hagamos por llegar a una alma. ¿Sí? No importa el esfuerzo que vayamos a hacer, vamos a llegar a una alma. Y si podemos llegar a 2, mejor. Y si podemos llegar a más de 10, mucho mejor. Algunos nos tildan de locos, otros nos tildan de fanáticos, otros nos tildan de legalistas. Pero te lo estoy explicando, esto no tiene nada que ver con legalismo. Si Dios te dice, muévete a la izquierda, ¿qué tienes que hacer? Moverte a la izquierda. Si Dios te dice, hermana, no te cortes el cabello, ¿qué tienes que hacer? No te cortes el cabello, punto. Ah, no, pero ¿cómo allá en la iglesia de la esquina del otro lado? Dejan que las hermanas se corten el cabello un poco más abajito de los hombros. Hermano Luis, me va a salir piojos, me van a salir, se va a partir mi cabello. Ora a Dios para que Dios te dé revelación cómo cuidar tu cabello. A veces la persona viene y un poco más le van a reclamar a Dios. ¿Por qué me diste más de un hijo si con uno apenas puedo? Ahora con 2 me estoy muriendo. Oiga, pregúntale a la mamá de Juan Wesley. Todos salieron ministros. Nuestros hijos debieran de estar en el más grado de conocimiento de la palabra de Dios que cualquier otro hijo de evangélico, llámese como se llame allá afuera. Desde el más chiquito, desde muy pequeñito, leyéndole a la mamá la Biblia. Eso es lo que hizo de Timoteo, una cosa distinta, diferente. ¿Ve? Su abuela Loida y la mamá de él ahí esforzándose para ponerle toda la palabra a su alcance, sin importar que el papá, ya un griego, estuviese tomando, bebiendo o hablando de cualquier cosa menos de Dios. Ellos hicieron su parte en la casa. O sea, ¿dónde está el trabajo? ¿No está ni en el colegio? Ah, no, es que quiero poner a mi hijo en una escuela bíblica, ahí lo van a inculcar mejor. No. Escuela bíblica o escuela no bíblica, el diablo está en todos lados. Si tú no les pones a Dios en tu casa, ellos no lo van a recibir en ningún otro lado. Wow, eso es duro, pero es la verdad. Si tú no tienes la costumbre de oír a Dios en tu casa, en la iglesia tampoco lo vas a oír. Eso es verdad. Miren ustedes cuando vienen algunas personas, sus hijos, están mirando el cielo, el techo, y están esperando que acabe el culto y gloria a Dios, que suene la campana. Entonces, somos entusiastas, sí, pero eso no basta. Tenemos que ser entusiastas, pero por la vía correcta de Dios. Esa es restauración, hermano. Entonces los israelitas o los judaizantes estaban así, lo de la circuncisión estaban así. ¿Ve? Se niegan a aceptar el modo de Dios. El modo de Dios, hay un modo de Dios. Y en cambio, se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. ¡Wow! Hoy día hay muchas personas que están esperando, ¿qué cosa? Que Dios les hable a través de un ministerio quíntuple. Si ni siquiera leen la Biblia, ¿cómo piensan que Dios les va a hablar de esa manera? Dios es el revelador, ¿no? Sí. Yo me acuerdo cuando comencé hace 20 y tantos años atrás. Yo tenía una Biblia chiquita, color verde, chiquitita. Apenas tenía unos comentarios ahí atrás. Fue una Biblia que mi padre trajo de los Estados Unidos, de esas que le regalaban allá cuando tú llegas y te quieren evangelizar. Y con esa Biblia yo prediqué 2 años seguidos. Y tremendas cosas que predicaba. Porque en esa época no te daban los mensajes como hoy día te los dan. Si tú querías recibir un mensaje, tenías que, hermanos, prácticamente arrodillarte delante del pastor para que te diera un mensaje una vez al año. Porque en esa época los mensajes eran escasos. Y los que los tenían no los querían dar porque después, más adelante, iba a faltar, porque venía la persecución, que esto, que aquello y que lo otro. Hoy día las cosas han cambiado. Si no las tienes en forma de libro, las tienes en forma virtual. Y antes que llegue el libro a tu mano, ya lo tienes el virtual a tu alcance. Siempre estén chequeando que hay nuevos libros, siempre saliendo, ¿sí? Y nosotros debiéramos estar ya actualizados, ya con lo último, ¿ve? Pero leído, no coleccionado, ¿ve? Esto no es Panini. Ah, mira cómo saben. Esto es para experiencia de vida, ¿ve? Tienes que leer, son sermones, cierto, son sermones, me van a hablar algo, y en medio de esos sermones hay cosas tremendas que yo tengo que atesorar. Y el profeta de Dios también me dijo que en medio de esos sermones había cosas que no eran para mí, y yo lo creo, porque el profeta de Dios por algo lo dice. Si yo digo algo que no camina según la palabra de Dios,
ni siquiera pienses en eso. Pero ¿qué han hecho hoy día estos movimientos? Se han creado doctrinas sobre cosas que ni siquiera eran la palabra de Dios. Captan. Dios nos ayude. Igualito fue con los judíos. Entonces, ¿existe el modo de Dios o no? Sí. Yo he elegido esta versión porque ahí está más detallado qué es lo que usted debiera estar buscando. No digo que sea la versión más correcta, pero en mi experiencia, al menos este versículo o este juego de versículos está genial, perfecto. Y como tu pastor, simplemente te estoy recomendando que te hagas de esta versión para leer ciertas partes, para explicación. ¿Ve? Pero también soy consciente que hay cosas que dentro de esta versión de la Biblia no están del todo correctas. Pero por eso es que yo me tomo la debida, el debido tiempo para experimentar, buscar y analizar qué es lo que te voy a dar. ¿Ve? No te voy a dar algo que no es que me lo recomendó fulano y tal y yo lo voy a hacer. Eso no funciona conmigo, ¿no? Sí. Conmigo no vas a encontrar eso que mira, me recomendó el hermano de allá, me dio un librito, está buenazo, se lo voy a transmitir a ustedes. Eso no funciona conmigo. Porque si yo voy a hacer eso, hermano, por favor ni siquiera me pagues diezmo, ¿eh? ¿Entiendes? Porque estoy copiando algo que no ha sido hecho por mí. En conclusión, ni siquiera he tomado el trabajo de venir ante Dios. ¿Qué cosa le hablo a estos hermanos? ¿Entiendes? Porque ese es tu trabajo. Todo el día tienes que estar interactuando. Por eso cada puño que te cae, no pienses que te lo he buscado por ahí. Dios me lo ha tenido que dar. Es verdad. Yo no ando ahí telefoneando a medio mundo. Me fastidia eso. Hay otra gente que me llaman, hermano Luis, otros pastores. ¿Y cómo le hacemos para averiguar los pecados de la gente? Bueno, pregúntaselos a Dios. Porque yo creo que el mismo que le dijo a Elías, ¿sí? Lo que estaba haciendo el rey de, ustedes saben, Saúl, ¿no? Samuel, perdón. ¿Sí? ¿Fue Samuel? Dios le dijo a Samuel, ¿verdad? Lo que estaba haciendo el rey Saúl. Y cuando vino Samuel delante del rey Saúl, ¿qué le dijo? ¡Eh! Pastor, estoy haciendo la palabra de Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿No? Y él le dijo, él lo quería matar, porque él ya sabía lo que Dios le había dicho. Porque hay gente así, hermano. Pastor, te abrazan. Me lo apachurró a Samuel. He hecho conforme los dichos de tu Dios. O sea, no es tu Dios entonces, ¿no? Bueno, vamos a ver. Ya maté a todos, ¿ah? Y comienza, ¿no? ¿Qué es eso? No, el almuerzo de mañana, ¿entiendes? Yo te dije que mates todo, hombre. No, pero ¿y la hamburguesa? Para la hamburguesa. Los hombres tenían hambre. No. ¿Cuál fue la orden de Dios? Todo. Desde el rey hasta el becerrito más pequeñito. Todo. No, pero a este lo traje de esclavo. Mira, nos va a servir para chantajear a su pueblo. Eso no era mi orden. ¿Tú me estás diciendo que estás cumpliendo la palabra de Dios? ¿Así de esa manera? No. Y mucha gente es igualito. Entonces, si Dios ya hizo eso con Samuel, Dios puede hacer con cualquiera de sus siervos exactamente igual. No tenemos que estar buscando la quinta pata al gato. Si hay una quinta pata, Dios te dice, hay una quinta pata. Punto. Pégale a eso y vas a ver que va a reaccionar ese volcán. Entonces sí funciona, ¿verdad? Antes yo tenía el tipo de gente que venía, hermano Luis, mira, traje a mi primo y mi primo tiene esta debilidad. Échale un par de ganchos ahí mientras está predicando. ¿Qué? ¿Yo voy a hacer eso? Yo nunca he hecho eso. Hay iglesias donde vienen así. Te traje ya al individuo, ahora sí, aplíquenle toda la ley. Eso no funciona así. Dios es así. Dios no es un sicario. Dios no es un sicario al que tú le encargas, Señor, ya voy a dar un buen diezmo hoy día, voy a dar una buena ofrenda, pero pégale, ¿me entiendes? Dale duro, ¿me entiendes? O el otro trae a la esposa, o el otro trae al esposo,
La otra está el esposo. Dice, pastor, mire, ahí está el papelito. Y ahí están las instrucciones, ¿no? Cómo hay que golpear al enemigo. ¿Me entienden? Eso no es así. En las cosas de Dios eso no funciona así. Muchas personas han venido a mí de esa manera. Y así como han venido, también los he enviado así. ¿Entienden? Porque no, yo no funciono así. Porque para eso existe el Espíritu Santo. Si la gente es tu Espíritu Santo, entonces tú no eres un hombre llamado por Dios. Eres un hombre llamado a satisfacer a la gente. Por eso le dije desde el comienzo, el único al que le vamos a satisfacer todo lo que ha pedido que sea satisfecho es a Dios. No a mí ni a usted. Usted y yo debiéramos ser las personas que se avergüencen de no estar satisfaciendo a Dios. Así debiéramos ser. Uy, Dios, llegué tarde, gloria al Señor. Me pongo a cuenta, Señor, no, queremos cambiar. Ustedes saben que empiezan a adorar no acá, ¿verdad? Ustedes empiezan a adorar desde el instante que se levantan de la cama. Por eso que a veces no funciona. Cuando tú piensas que eso recién comienza acá. Tú vienes alabando al Señor desde que te levantaste. Te estás lavando con un ritmo de alabanza a Dios. ¿Me entienden? Desde ahí empieza. Se nota cuando te traen arrastras. Le estoy hablando allá a los del internet. Se nota, porque, hermano, uno viene con deseo de adorar a Dios. Cuando tú vienes con deseo de adorar a Dios, todo fluye. Tremendo. Hoy día el culto empezó bien. Estaba muy bueno. Gloria al Señor. Yo sé que el hermano a veces no se sabe algunas canciones, pero no por eso lo vamos a sentenciar, ¿no? Pero la atmósfera estaba muy buena. ¿Ve? Estaba muy buena. Gloria al Señor. Porque también se reconoce cuando la atmósfera está muy mala. ¿Ve? Gloria a Dios. Entonces se niegan a aceptar el modo de Dios. Y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. A su propio modo, ante Él, tratando de cumplir la ley. ¿Tú crees que puedes hacer algo de una manera distinta para cumplir la palabra? ¿Quién se atreve? ¿No? Nadie. Entonces, si la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estamos vivos seremos transformados y juntos nos reuniremos con Él en el aire, ¿qué es lo que tienes que estar haciendo? A ver, preparándote para la transformación. ¿Y qué debo de hacer para ser transformado? Caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. Tengo que estar caminando con el Rey. Tengo que estar cara a cara con Dios. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la única manera que Dios puede estar contigo? Juan 14. Si tú le buscas a Él, Él se revela a ti. Todo está ahí, hermano. Si estamos como estamos es porque no estamos siendo lo suficientemente diligentes como para ser responsables y abrazar la palabra de Dios en toda su magnitud. Entonces, ¿cómo voy a cumplir la palabra? Al modo de Dios. No a mi modo. Ni al modo de las organizaciones. Los católicos tienen su modo, los adventistas tienen su modo, los mormones tienen su modo, ¿ve? Los del mensaje que están denominados tienen su modo, pero Dios tiene sus maneras y es de acuerdo a la manera provista por Dios que tú y yo vamos a vencer. Punto. Ahí están todos los mensajes, están todos los mensajes. La manera provista por Dios. Por Dios, no por nadie más. Ahora, a algunos les fastidia que digamos eso, sí, y que le fastidie, ¿ve? Pero nosotros queremos adorar a Dios, queremos agradarle a Dios. Y ahí está en la Biblia, te lo estoy demostrando, ¿ve? Sin embargo, dice, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. ¿Cuál es el propósito, hermano Luis? ¿Cuál es ese propósito? Sí, espérate un ratito, ahí te lo digo. En otras palabras, Cristo es el fin de la ley. ¿Qué es Cristo es el fin de la ley? ¿Qué significa Cristo es el fin de la ley? Final quiere decir, ahí llegamos, ¿no? La meta. El fin de la ley es Cristo. Cuando ya tú llegas al punto
de ser perfeccionado, Efesios 4:11 en adelante, la obra, él levantó, vamos a Efesios, ponme Efesios 4:11 en adelante. Vamos a verlo ya. Efesios 4, vamos a ponerlo desde el 9. Dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Gloria a Dios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, ¿ve? Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, ¿ve? De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Y dónde está eso? Muy raro encontramos eso. Muy raro encontramos eso. Todo debiera apuntar hacia el mismo objetivo. Viene este otro allá de Indiana y dice, miren, ¿saben qué? Todo está mal, así que todo está tan mal que vamos a hacer ahora las cosas bien. Ok, vamos a hacer las cosas bien. ¿Qué quiere que hagamos? Oh, líder. Vamos a tocar las cintas. Ok. Pero las vamos a tocar en la iglesia. Ok. ¿Y eso qué va a hacer? Nos va a volver a tocar cintas. Nada en contra de las cintas. Pero ¿sabes dónde tienen que estar tocando las cintas, verdad? En tu casa. 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Porque si me quieres tocar la cinta en la iglesia, tócame la Biblia también. Porque la gente no conoce Biblia. ¿Ve? Ahora, si son sermones, como cualquier otro sermón, la diferencia es que el siervo de Dios los predicó y no ninguno de los otros. Perdón, el siervo de Dios los predica. Entonces, ¿qué pasa con los demás? ¿No sirven? ¿No funciona? ¿El plan de Dios no trabaja? Porque si tú te das cuenta, dice él mismo constituyó a unos, esto comienza con plural, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y todo esto bien coordinado para hacer de ti y de mí, ¿qué cosa? Lo que Dios se propuso hacer desde antes de la fundación del mundo. Llegar a ser perfectos y coordinados con Cristo, que es la cabeza. Nosotros como un cuerpo. O sea, no creemos más fórmulas. La cosa está aquí, volver a la palabra. El siervo de Dios nos dio señales ya. Nos puso avisos. Él es como el que se encargó de señalizar todo el camino para que no nos perdamos. A ver, llegamos aquí, ¿a dónde vamos? Para allá, la perdición, para aquí, todo menos Dios. Ok, nos vamos para allá. Para allá, por el camino, la calle recta. Para allá, el rapto.
Entonces llegamos a un punto, ahora ¿para dónde nos vamos, Dios? Entonces ahí tenemos un aviso luminoso que dice, siga de frente porque por aquí va la cosa correcta. Para allá, todo menos eso. Para allá, falsa doctrina. En fin, eso es lo que nos vino a enseñar el mensajero. Porque el mensajero no vino a darnos nada nuevo, según sus propias palabras. Él nos vino a enseñar lo mismo que Pablo ya nos había enseñado. Es lo que él dice. Entonces, ¿por qué es mensajero, hermano Luis? Porque, ¿para qué viene un mensajero? ¿Se han olvidado el propósito de un mensajero? Para traer al pueblo de vuelta a la palabra, porque se han dispersado. Entonces viene y les dice, vuelvan a la palabra. Tienen que hacer estas cosas. Eso que estaban haciendo no sirve, no funciona. Eso es pentecostal. Eso es todo menos la cosa de Dios. Entonces vengan y hagan esto. Y esto les va a dar la garantía que vamos a encontrarnos con Él cara a cara ahí en los aires. Wow. Para eso viene el mensajero. Y ahora nos hemos inventado una doctrina de que Él es el nuevo Jesucristo, que esto, que el otro. Hermano, Él no vino a morir por ti y por mí. Él no vino a derramar ni siquiera sangre. Él fue levantado por Dios para enseñarte a ti qué es lo que tú debías de hacer. Por eso es que Él decía, yo soy uno que ha sido puesto en la plataforma para dejarle saber al pueblo de Dios qué es lo que debiera estar haciendo. En conclusión, si Él lo hizo, tú también lo puedes hacer. Tú también lo puedes hacer porque Él lo dice. Yo estoy aquí para que la iglesia vea lo que ella debiera de hacer. Hermano Branham, en el tiempo del fin, la novia de Jesucristo tiene un ministerio. Él dice enfáticamente sí. Su ministerio es un ministerio profético. ¿Por qué es profético? Porque estamos restaurándonos a nuestra condición original. Fíjate, allá en los jóvenes hebreos, ni siquiera tenían los 7 sellos. Y ni siquiera los leones se lo querían comer. Nabucodonosor, queriendo hervirlos en ese horno 7 veces, calentado 7 veces más. Ni siquiera las llamas querían abrazarlos porque Dios estaba en medio del negocio. Fíjate en eso, hermano. Si Dios prometió respaldarte, nadie podrá hacerte frente si tú se lo crees a Él. Para todo lo que vamos a hacer en adelante vamos a necesitar mucho dinero. Y si es plan de Dios, Dios tiene que proveer. Yo no sé qué vamos a hacer. Y yo no estoy diciendo, somos 10, somos 15, porque la provisión no viene del pueblo, la provisión viene de Dios. Bueno. ¿Tú sabes cuántos eran en las iglesias de Pablo, verdad? Eran miles, hermanos. ¿No? Por doquiera, bueno, se hicieron muchos, miles. Pero donde él iba eran iglesias pequeñitas. Fueron tan osados que si tú vas a las iglesias allá en Grecia, que Pablo hizo en Grecia, no me acuerdo cuál es, la de Corinto creo, que él hizo al ladito de la iglesia de los adoradores de la diosa madre Diana. Los cristianos en aquel entonces construyeron una iglesia enorme de corazón, pero pequeñita en cuanto a estructura, al lado de la otra iglesia. Y la gente, cuando esa iglesita se puso al lado de la otra iglesia, esa iglesia grande se quedó vacía. No es porque se vinieron a esta iglesia, sino que huyeron. ¿Eso era el Dios? La gente no quería servir a Dios, la gente huía. Ese Dios desconocido, ¿no? Ese Dios te mata. No, si tú haces su voluntad no te va a matar. Miren ustedes, trasládense al día cuando David estaba llevando el arca, con los mejores soldados que él tenía. Fiesta nacional. Nos van a traer la palabra, gloria a Dios, nos van a traer el arca. ¿No era el plan de Dios que hagan eso? Dios ya había diseñado cómo tenía que transportarse el arca. ¿Quién tenía que llevar el arca? Los levitas. Los levitas, los sacerdotes. Nadie más. ¿Pero qué hicieron? No, pues, Dios, eso es arcaico, esos hombres ni fuerza tienen, por Dios. Aquí tengo a los mejores gladiadores, a lo mejor de pura sangre aquí de Israel. Vamos ustedes, vamos a llevar el arca. Oiga, por más de que el otro hombre quiso, se cae el arca, ¡ah! ¿Me entiende? Murió.
¿Usted piensa que la gente podía reclamarle algo a Dios? No. Murió porque tenía que morir. Él no tenía que tocar el arca. Dios es malvado. Él quería hacerle un favor a Dios. Dios no necesita tu favor ni el mío. ¿Sí? A veces pensamos que, Señor, te voy a hacer un favor. Señor, me vengo ante ti como un voluntario. ¿Sabes lo que significa ser voluntario, verdad? Que si te da la gana lo haces, si te da la gana no lo haces. Y tenemos muchos creyentes voluntarios. ¿Es verdad? Voluntarios. No somos traídos, como dice Pablo, como esclavos por amor de Cristo. Bueno, a algunos les suena eso raro, pero es así. Literalmente somos eso. No hay otra opción. Señor, sin ti estoy muerto. Pero no estamos hablando de la esclavitud como algo que te va a oprimir, sino que estamos hablando del término que habla, de ese vínculo. ¿Ve? Tú harás cualquier cosa por tu Señor. ¿Ve? No hay ese amor entre nosotros. No, así nada más no hay. Si no hay nada para mí, yo no voy a hacer nada. ¿Tú piensas que esos misioneros de los Estados Unidos vienen acá por amor a Cristo, por amor a las almas? Cada misionero de ellos recibe $12,000 por venir y mover un pie a Sudamérica. ¿Y tú piensas que lo hacen por amor a Dios? De los $12,000 pagan el pasaje una parte, pagan su estadio a otra parte, y lo que se quedan es para ellos. ¿Cuánto está un pasaje? 700, 800, 1,200 a lo máximo. Nosotros no tenemos nada, pero lo hacemos todo por amor a Dios. Ah, sí. Tienen que aprender eso. La diferencia entre uno y otro. Protegen a sus hombres, sí, pero esos hombres no protegen a Dios. Porque cuando vienen acá, respaldan todo menos lo que es de Dios. Se ponen a respaldar al otro que hasta con su hermana se ha vivido. ¿Ve? ¿Tiene Espíritu Santo o no hay Espíritu Santo ahí? Porque lo que los promueve es el deseo de llevar adelante un trabajito que están realizando, dizque para el reino de Dios. ¡Wow! Así es. Si tienes ojos verdes, si tienes pelo amarillo, blanco, te apoyan. Si eres latino, te discriminan. Pero el latino, hermano, va a marcar una gran diferencia en el tiempo del fin. Si sabe pararse como tiene que pararse. Entonces, ahí está claramente. ¿Ve? Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él tratando de cumplir la ley. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, todos los que creen en Él son hechos justos a los ojos de Dios. ¡Wow! Miren, cuando estábamos, lo que quería llegar al final era esto. Cuando decimos que el propósito se cumple en Cristo, no estamos diciendo que de pronto todo se acaba con Jesús. No. Recuerde, Cristo nos habla de ungido, ¿ah? ¿Sí? Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. ¿Para qué se entregó la ley? Para que se cumpla. Y la única forma de cumplir la ley era siendo Dios mismo, porque el único que podía satisfacer su propia palabra era Dios. Ni siquiera Moisés podía, porque tenía que venir y entregar sacrificios. ¿Sí? Un día casi se muere y la mujer de él tuvo que entregar una ofrenda a Dios. ¿Y sabe por qué casi se muere Moisés, verdad? Porque él y la mujer se habían dividido los hijos. Le dijo, uno para ti y otro para mí. Uno según tu Dios y otro según mi Dios. Moisés, el hombre de Dios, haciendo una concesión con su esposa. Oiga, el que lleva los pantalones tiene que ser el que lleva los pantalones. Y esto no tiene nada que ver con machismo ni feminismo. Tiene que ver con una cuestión de rol. ¿Ok? No tiene nada que ver que en esa iglesia son machistas, que no. El hombre es hombre, tiene que ser un caballero. La mujer es una mujer, tiene que ser una dama.
Y eso es un principio del Espíritu Santo. Cuando una dama se porta como un caballero, ahí traspasamos los límites de la gracia. Que vamos a la iglesia. No, tú no me vas a mandar. No. Aquí no se trata de quién mande o quién no mande. Vamos a la iglesia. Bueno, vamos a adorar a Dios. Todo. Eso debiera ser siempre. Hebreos 10 no ha dejado de cumplirse, no dejando de congregarnos como otros tienen por costumbre. O sea, esto viene de antaño, de muy antiguo. Y Dios nos ayude. Y esa es la razón también por qué nuestros hijos no tienen ese ánimo, pues, ¿no? Ahora no tiene nada que ver que los hijos van a ver a sus padres flojeando y va a decir, yo más flojo que mi padre voy a ser. No, si tú estás viendo que tu papá flojea, tú sé más dedicado a Dios que tu padre, pues, ¿no? No para venir a decir, papá, usted es flojo, por eso yo soy flojo, usted no es cristiano, por eso yo no soy cristiano. No, porque la salvación es personal. ¡Wow! Si el hijo se da cuenta, porque los hijos son más inteligentes que el papá flojea, él debe ser más inteligente y no flojear. Y cambiar él para que los demás cambien. Porque otra cosa que nos falta es que queremos cambiar a todo el mundo. Pero se olvidan de que para cambiar al resto, primero tengo que cambiar yo. Tengo que cambiar yo. Si yo quiero enseñarles a sembrar, yo tengo que empezar a sembrar. Si yo quiero enseñarles a avanzar, yo tengo que avanzar. Si yo quiero que ustedes caminen por fe, yo tengo que caminar por fe. Así deben ser los padres. Si yo quiero que mis hijos lean la Biblia, ¿qué tengo que hacer yo? Obligarles a leer la Biblia. No, leen la Biblia. Leen la Biblia. Porque él tiene que verme leyendo la Biblia. Él tiene que verme buscar a Dios en tiempo de necesidad. Me capta, para que él en lo oculto también diga, bueno, papá también busca a Dios en tiempo de necesidad. Pero también que sean responsables, no religiosos. El religioso dice, todo sucede por algo. Cierto, todo sucede por algo. Bueno, si es algo sobrenatural. Pero si sucedió porque tú llegaste tarde, eso no sucedió por algo. Sucedió por tu culpa. ¿Ve? Y tu falta de amor y dedicación a Dios. ¡Wow! O sea, a veces somos religiosos, le echamos la culpa al viento, le echamos la culpa a todo y no nos abrazamos de la responsabilidad que debemos de abrazar. Hay este problema. O sea, esa es parte de ser cristiano también. Caballero, yo lo hice, yo lo dañé, yo lo malogré, perdonen, ¿sí? La voy a arreglar. Oh, muy bien, reconoció su error, qué tremendo, ¿sí? Pero cuando andamos por la vida ahí y no nos hacemos responsables de las cosas que hacemos, porque todo lo que hacemos crea consecuencias, ¿eh? Todo lo que hacemos crea consecuencias. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Y cada bombita que activamos debemos ir y desactivarla, ¿sí? Porque después eso queda como raíz de amargura o como una raícita de ira. Y no debemos de tener eso, ¿sí? Y Dios nos ayude. Entonces, cuando yo les digo que el fin de la ley es Cristo, cuando tú llegas a ser ese ungido de Dios, ese hombre de Dios, esa mujer de Dios, es obvio, ¿no? Que ya se acabó la ley. Todo ahora comienza a obrar en automático. En automático. Ya no hay que obligarte. Ustedes saben que a veces hasta diezmamos o ofrendamos por tradición. Ni siquiera sabemos por qué diezmamos y ofrendamos. Y ahí está nuestra falencia, nuestro error. Porque recuerden, el diezmo y la ofrenda no es la protección de la iglesia, es la protección de nosotros mismos. ¿Ve? Y a veces como los latinos somos así, vamos a diezmar, vamos a ofrendar y comenzamos a tocar una canción y comienza a recogerse la ofrenda. Los americanos es distinto, ellos no tienen que tocarle canción ni ofrenda, perdón, no tienen que decirles nada, sin que tú les digas, ya están ahí que donan por PayPal, ¿no? O están echando sus sobres. Ellos no tienen que decirle, bueno, vamos a pasar por la ofrenda. Ya diezmaron hace rato, ya ofrendaron hace rato.
Pero eso no los hace más santos que tú ni que yo. Porque muchas personas no lo hacen como debiera de hacerse. ¿Sabían eso, verdad? Eso es nuestra protección. Mucha gente piensa que es la protección del pastor o la protección de la iglesia. No, Señor. Por eso al que Dios ama, dice al dador, alegre. Y no quiere decir que vamos a dar con alegría, sino que eso viene así, ¿me entiendes? Eso nace, fluye. Él está contento con Dios. Él está contento con Dios. Mucha gente piensa que es consecuencia, yo doy, Él me da. No estamos negociando con Dios. Si tú piensas que es así, no funciona. Porque no es un negocio. Esto nunca va a ser un negocio. Porque si fuera así, pues arreglamos con Dios de muchas maneras. Bueno, Dios nos ayude. Dios nos haga fuertes. Dios nos dé mucha fortaleza. Amén. Pero se trata de regresar al original, volver al principio. ¿Sí? Dios nos dé fuerza. Bueno, Dios ha sido bueno. Me quedé dando vueltas a eso. Y creo que eso es para nosotros hoy. ¿Sí? Añadir otra cosa más, creo que no viene al caso. Solamente aumentar algo que me falta a esto. Respecto a crear leyes y reglamentos como base de justificación o santificación, eso no va con la iglesia de Jesucristo, ¿ya? Porque todo lo que necesitábamos para justificación o santificación, Dios ya lo hizo. Así que yo pienso que los santos debieran de usar una corbata de águila para que seamos más santos de los santos que ya somos. Eso se llama legalismo. Es un reglamento humano o es una ley humana. Yo pienso que los del mensaje debiéramos de usar un distintivo. ¿Sabes cuál es tu distintivo? Que le muestres a la gente a Jesucristo. Ese es tu distintivo. ¿Sí? La mejor defensa que puedes hacer del evangelio no es venir y decirle, pentecostal, tú no sabes la Biblia, Dios es uno. No, la mejor defensa que puedes hacer del evangelio es ¿cuál? ¿Cuál es la apologética que debemos hacer el evangelio? Mostrarles que eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Eso funciona. ¿Ve? Eso es lo que funciona. Esa es la defensa que vamos a presentar hoy día del evangelio. ¿Ve? Viene quien venga. Oye, yo soy cristiano y la cosa funciona. ¿Ve? ¿Y que te van a levantar un dedo si saben que tú eres, como lo que Cristo ha hecho de ti? No, nadie. ¿Ve? Pero si eres un vago, si eres todo menos un ser sobresaliente, ahí van a decir, cristiano, bueno, cristiana es mi abuelita, no tú, ¿me entiendes? Entonces, el legalismo sigue modas conforme transcurre el tiempo. Hoy día va a ser águilas, mañana van a ser ¿qué cosa? Lirios, pasado mañana yo no sé qué más. No es nada que tú hagas, no es nada que tú te pongas, no es nada que tú impongas lo que va a cambiar la mente de Dios. No funciona. No, que las niñas usen el taquito así, de esta manera, que lo usen de la otra. No. Haz lo que Dios te dijo que hagas, punto. No. En nuestras iglesias las santas tienen que usar la falda así, derechitas, ¿no? Y sueltas. No, olvídese. Usa tu falda de la manera más modesta que pueda ser. No importa si es de jean o si es de traje o lo que sea, pero que no se vea tu desnudez, hermano. ¿Sí? No importa lo que sea. ¿Ve? Que no sea transparente tampoco. ¿Ve? Pero después no hay ninguna regla. ¿Sí? No, las cristianas tienen que peinarse el cabello para allá, porque para allá es la izquierda es del diablo. Olvídese de eso. Si no, me va a tener que matar a mí porque soy zurdo. ¿Entiende? No existe eso. Un legalismo era que en la Edad Media los católicos mataban a todos los zurdos porque eran del diablo. ¿Sí? Aunque no lo crean, es parte de la historia. Ya se preocupó por ahí alguien. No, eso no funciona. Si ustedes leen su Biblia, los zurdos eran la arma secreta de Dios en el ejército de Israel.
les cortaron, les quitaron a todos el ojo derecho. ¿Se acuerdan de ese grupo de zurditos, verdad? A mi defensa estoy hablando, ¿no? A todos les quitaron el ojo derecho. Dijeron, los mejores tiradores de Israel les hemos quitado el ojo derecho. Se olvidaron que ahí había un grupo élite de zurdos, ¿ve? Y cuando ellos pensaban que ya habían ganado la batalla, todos los zurdos se agarraron con el ojo que ven y pum, 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 pum. ¿Entienden? Ganaron la batalla. Dios es maravilloso. Gloria al Señor. Es verdad. Miren, el legalismo entonces cambia conforme transcurre el tiempo. Eso no funciona con nosotros. Todo tiene que ser como la palabra de Dios es, la misma de ayer, de hoy y por los siglos. Punto. No cambia, ¿sí? En aquel entonces, ¿cuáles eran las cuestiones legalistas con las que lidiaba Pablo? La comida, ¿no? La comida y cosas por el observación de las fiestas religiosas, ¿no? Y cosas por el estilo. Eso no tiene nada que ver con cuestiones de justificación o santificación, ¿ve? Tú no vas a ser más santo porque vas a más campañas tampoco, ¿ve? Dice, el legalismo no tiene límite, ojo, porque el legalista no carece de imaginación, tiene imaginación para inventar reglas humanas para quitar del cristianismo su libertad en Cristo, ¿sí? Les cuento solo una porción pequeña. En la selva de Perú, ¿verdad que hay, hermanos? Se crearon una doctrina media rara, ¿sí? Donde todas tenían que andar en chanclas y tenían que andar de blanquito, ¿no? Y tenían que cargar las Biblias en una cosita así en una cartera hecha de piel de oveja. Fíjense, un legalismo, ¿sí? Un legalismo, pero del más alto calibre. Y los que predicaban eran los hombres. Habían profetisas, ¿sí? Entonces, son cosas que van cambiando de acuerdo a la zona, a la ubicación, ¿ve? Otro legalismo que conocemos que ocurrió aquí en el Perú, lo que pasó en los 80, ¿no? Del hombre que atraparon aquí en la selva de Junín, ¿no? De la revista Caretas, lo que tiene esa revista. Y lo que pasó hace poco aquí en la frontera, los millennials, ¿no? Lo que pasó aquí en la frontera de Honduras, Guatemala y México, ¿no? Salvador. Jim Jones, otro legalismo, otro tipo de legalismo. Entonces son reglamentos. ¿Se dan cuenta? Lo que caracteriza el legalismo, leyes y reglamentos fuera de la palabra. Otro legalismo que se está creando últimamente, toca cinta. El tocar cinta no debería ser un legalismo, debería ser algo que tú siempre haces, ¿ve? No por obligación o por imposición o por moda, sino que debiera ser lo que siempre haces, ¿ve? La Biblia, nadie tiene que venir y estar diciéndote, hoy día vamos a leer Mateo. No, lo que Dios ponga en tu corazón, pero lee tu Biblia todos los días, ¿ve? Lo que siempre les digo, y es un consejo nada más, no vayan a tomarlo como legalismo, que lean Proverbios todos los días. Eso no pienso yo que sea un legalismo, un consejito, ¿ve? Pero, hermanos, toda ley o reglamento que se hace fuera de la palabra de Dios es legalismo, ¿sí? Decirte que vivas la palabra, eso no es legalismo. Pero para muchos del mensaje, para ellos se dice que es legalismo. No. No dice que si entraron los de Pablo, los nuestros también van a entrar. Tenemos que ser celosos como Pablo en ese aspecto, pues, de la palabra de Dios, ¿sí? Dice, la base psicológica del legalismo, esto lo vamos a pegar ahí, yo lo tenía preparado, se quedó. La base psicológica del legalismo es una combinación peligrosa, por no decir explosiva, de ignorancia con orgullo espiritual. De ignorancia con orgullo espiritual. Yo soy más santo y sé lo que hago. Nadie puede decir eso. Si no vives la palabra, si no hace conforme a lo que Dios ha dicho que se haga, no puedes decir eso. ¿Ve? Eso se llama manipular. Entonces, ejemplos de legalismo en el Nuevo Testamento, Gálatas 3:1, Gálatas 3:3, Romanos 14:1. Con esto vamos a terminar. Mientras él me va poniendo eso, el legalismo es uno de los problemas espirituales más comunes. Esto es por estadística ya, en países católicos. Pero actualmente en cualquier país se da, de cualquier creencia, en especial lo del mensaje. Se puede suponer que la causa de esto
es la profunda influencia del catolicismo, y eso sí tiene razón, en ritos, ceremonias y doctrinas de salvación por méritos. Ahí quería llegar. No es por méritos, ¿sí? No es por méritos. Todo es rito, ¿sabes? Vamos a darle 3 glorias a Dios. Un rito, una tradición. Es día de las madres, día de los padres, día del niño, del abuelito. Vamos a hacer algo para que la iglesia se sienta bien. Si puedes hacerlo, hazlo. Si no puedes hacerlo, ni siquiera que te critiquen, ¿ve? Porque no es algo que debiera de hacerse. No tiene nada que ver con justificación o santificación, ¿sí? Entonces no se puede convertir en una regla o un patrón a seguir. Gálatas 3:1 dice: oh Gálatas insensatos, por no decir miserables, ¿no? ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Estaban cambiando pues la doctrina, ¿no? El versículo 3 dice, y luego Romanos 14:1. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Se dan cuenta? La palabra de Dios y ahora por leyes y reglamentos humanos. ¿Ve? Eso se llama necedad. Así que cuando algo viene a un punto de ser una ley, un reglamento humano, legalismo, ¿sí? Obedecer la Biblia no es legalismo, ¿sí? Ni difundir la obediencia a la palabra de Dios. Romanos 14:1 dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Bueno, nuestras opiniones sobran, ¿sí? Si alguien está siendo débil, aunque sea en la fe, debemos de ayudarlo, pero en la fe, no en tonterías, ¿sí? Y no está hablando de un drogadicto, de un borracho, de un pederasta. Ahí está hablando débil en la fe. ¿Existen débiles en la fe? Sí. Así que no confundan una cosa con la otra, porque en muchas de las iglesias mensaje se abraza como débil en la fe a unos transgresores, ¿ve? Que ni siquiera pueden ser ni siquiera personas que podamos decir que son fidedignas, ¿ve? Así que eso no es débil en la fe. El hermano violó a una hermana, es un débil en la fe. No es un débil en la fe. El hermano estafó a la hermana, es un débil en la fe. No es un débil en la fe. El hermano es un predador, no es un débil en la fe. Eso no es débil en la fe, ¿sí? ¿Qué es débil en la fe? Bueno, que a veces tiene no ve el plan completo de la palabra, pero es tan manso, tan dócil que se sujeta a la instrucción, o al menos a la obediencia a Dios, aunque no tiene claro el panorama, ¿ve? Eso es débil en la fe, ¿ve? Que todavía piensa que se puede salvar comiendo turrón en octubre, ¿me entiende? Pero lo que les acabo de decir hace un rato, pecados, eso no son débiles en la fe, ni siquiera son cristianos, ¿ve? No confundamos las cosas, ¿sí? Dios la bendiga, hermanos. Hoy día nos quedamos ahí. Nuestro tema de restauración terminó siendo una plática sobre el legalismo, pero al final creo que hemos sido muy bendecidos, ¿sí? Esa escritura está tremenda, ¿sí? Romanos 10, del 2 al 4. Gloria al Señor. Dios sea con todos ustedes. Dios sea, oren bastante por mí, ¿sí? Oren bastante por mí. Si alguien necesita más oraciones en esta iglesia, soy yo, ¿sí?